Descubre 7 mensajes sagrados y transformadores de Dios, revelados en la Biblia para tu fe. En el 3er año de Joacim, rey de Judá, Egipto estaba sumido en la opresión y la desesperanza. Un faraón insensato gobernaba con mano dura, ignorando los lamentos de los hebreos, quienes, bajo yugo opresivo, gritaban a Dios por liberación. En medio de este clamor, Moisés, un hijo de hebreos, criado en la corte real, sentía un fuego en su interior que lo llamaba hacia su pueblo. Un día, mientras pastoreaba en el desierto de Madián, se encontró cara a cara con lo sobrenatural, una zarza que ardía sin consumirse. «Moisés, Moisés», escuchó una voz poderosa que rompió el silencio del desierto y la revelación le llegó con la declaración divina. «Yo soy el que soy». Con el alma desgarrada y lleno de inseguridades, comprendió que debía retornar a Egipto, convertirse en el mensajero de la liberación para su pueblo. Sin embargo, el temor comenzaba a asediar su espíritu. ¿Cómo podía enfrentarse al faraón, ese rey que se creía un dios? Con el sustento de la promesa divina y una vara en su mano, decidió acudir a la presencia del faraón, y en una declaración casi inaudita proclamó: «El Dios de Israel me ha enviado». El faraón, endurecido por su orgullo, desestimó la advertencia, no sin liberar aún más las cadenas que oprimían a Israel. Entonces Moisés, como instrumento de milagros, vio cómo el poder de Dios se manifestaba en Egipto. Plagas que devastaban las tierras, ríos convertidos en sangre, langostas que devoraban cada hoja verde. Cada desastre era un mensaje claro para los opresores. Dios está en control. Pero nada podía preparar a Egipto ni al pueblo de Israel para la Pascua, la noche en que la sangre del Cordero pintó los dinteles de las puertas hebreas, señal del pacto que preservaría a su pueblo de la muerte. Cuando la luz del amanecer rompió la oscuridad, el faraón, quebrantado por la pérdida de su primogénito, permitió que los israelitas se fueran. Su ansiada libertad había llegado, y así, con corazones rebosantes de alegría, Moisés dirigió a su pueblo a través del desierto. Sin embargo, la travesía no sería sencilla. Frente a las aguas del Mar Rojo, el pánico invadió a Israel. Clamaron desesperadamente a Dios, y su camino parecía cortado. Pero entonces, Moisés, siguiendo la orden divina, levantó su vara, y el mar se partió en dos. Un camino de esperanza y fe. Un nuevo Israel emergió del destello del milagro, dejando atrás el yugo egipcio. Sin embargo, sus almas no estaban completamente libres. La escasez de alimentos pronto acechó, y su hambre desató quejas. ¿Acaso en Egipto no teníamos olla de carne?, preguntaron con frustración. Pero en respuesta a su clamor, Dios, fiel a su pacto, les envió maná desde el cielo, alimento que alimentaría su cuerpo y alma. Cada día, les recordaba Moisés, dependemos de la provisión del Altísimo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Mientras avanzaban por el desierto, la lección de fe y dependencia en Dios se hacía cada vez más clara. La travesía iba más allá del desierto físico. Era un viaje espiritual, una formación en la confianza del Dios que los había rescatado. En el monte Sinaí recibirían la ley y conocerían el camino a la santidad. Pero a medida que la travesía se prolongaba, la duda surgiría entre ellos en formas que vulnerarían su fe.
¿Realmente podría Dios cumplir su promesa en medio de sus pruebas? Aún no lo sabían, y así, la historia de su travesía seguía tejiéndose en el polvo del camino, aguardando la revelación del poderoso plan divino que apenas comenzaba a desplegarse. En el desierto, las jornadas se volvían pesadas, y el sol abrasante caía con fuerza sobre el pueblo de Israel. Las nubes de polvo levantadas por sus pasos no solo cubrían sus sandalias, sino que también parecían ocultar la claridad de su fe. Moisés, atento al clamor de su pueblo, sabía que su misión no se limitaba a guiarlos físicamente. Era su conductor espiritual, llamado a cimentar su confianza en el Dios que los había liberado. Una mañana, mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, Moisés sintió que la voz del Señor le hablaba de nuevo. «Sube al monte, y allí te daré las instrucciones que llevarás a los hijos de Israel». Éxodo 19:3. Con el corazón lleno de reverencia y determinación, subió. Tenía ante sí la oportunidad de recibir la ley de Dios, un estatuto que marcaría su identidad como pueblo elegido. En lo alto del monte Sinaí, el ambiente cambió drásticamente. Las nubes recorrieron el cielo, y la tierra tembló bajo la presencia del Altísimo. Viento fuerte como el de un huracán barría la cima, y un fuego ardiente consumía el lugar. «Yo soy Yahvé, tu Dios», resonó la voz del Creador, Éxodo 22. Moisés cayó de rodillas, consciente de la grandeza divina que lo rodeaba. Dios le entregó las tablas de piedra con los 10 mandamientos, un pacto que no solo revelaría la moral celeste, sino que también ofrecería dirección en este nuevo camino. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», resonó la voz poderosa, mientras el pueblo abajo temía y buscaba su seguridad en algo tangible. Sin embargo, en la base del monte, la ansiedad y la incertidumbre habían comenzado a gestar dudas. «¿Dónde está este Moisés?», clamaban los israelitas a la sombra de un Dios invisible. Fue entonces que, en su desazón, pidieron a Aarón que les hiciera un Dios a la vista. «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros». Éxodo 32:1. En un momento de debilidad y desesperación, el pueblo se entregó a la adoración de un ídolo, quebrantando el pacto que se acababa de establecer. Cuando Moisés descendió junto con las tablas, su corazón se llenó de ira al ver la rebelión. «¿Qué has hecho, Aarón?», gritó, al darse cuenta de la corrupción que había tomado posesión de su pueblo. La escena desdibujaba la hermosa promesa de Dios, transformándose en un retrato de incredulidad y traición. Por otro lado, el corazón del Señor, lleno de justicia y misericordia, clamaba por restauración. Moisés, intercediendo por su pueblo, vio cómo la gracia divina se movía a través de él, implorando: «Perdona la iniquidad de este pueblo». Éxodo 32:32. Así, en medio de la desolación, se levantó una luz de esperanza. La senda hacia la santidad continuaría a través de prueba y dolor, pero también de revelación y restauración. Dios prometió estar con ellos, guiándolos hacia la tierra prometida. La historia de Israel se grabaría con el sacrificio, y las lecciones de aquellos momentos formarían el núcleo de su identidad. Pero, en el tiempo que quedaba, aún había secretos que permanecerían ocultos, y el plan soberano de Dios se desplegaría en misterios a través de los siglos. ¿Qué más ofrecería el Dios de Israel a su pueblo errante? La esencia de su propósito seguiría revelándose, aguardando el momento de lo divino por venir. Moisés, con las tablas de la ley en sus manos, descendió a un pueblo lleno de confusión y desesperanza. La ira ardía en su corazón como el fuego que había consumido el monte, pero también lo rodeaba una profunda tristeza por la traición de su pueblo. Se encontró ante sus compatriotas, aquellos que habían clamado por libertad y que ahora, seducidos por la imagen de un becerro de oro, habían desechado el pacto que el Señor había hecho con ellos.
«¡Qué gran mal habéis hecho!», exclamó Moisés, su voz resonando en la vasta desolación. Los rostros del pueblo se tornaron pálidos ante la advertencia del líder, y el eco de su reproche reverberó en sus corazones. ¿Cómo habéis podido darle la espalda a aquel que os sacó de la esclavitud de Egipto? Éxodo 32:30. Aarón, temeroso y tambaleándose, intentó justificar la traición. El pueblo estaba inquieto. «Yo solo hice lo que pidieron», respondía, intentando desviar la mirada de la gravedad de su error. Sin embargo, la verdad era innegable. Habían roto la promesa hecha por el Dios que los había guiado a través del desierto. Moisés, en un acto de desesperación y fervor, rompió las tablas de piedra al pie del monte. El sonido del quebranto resonó como un lamento en el aire, y las piedras, que contenían los mandamientos de Dios, caían al suelo, simbolizando la ruptura del pacto. Al ver el ídolo y la corrupción en la comunidad, un ardor de pureza en su furia lo llevó a gobernar con firmeza. «¿Quién está del lado del Señor? Acérquese a mí». Éxodo 32:26. Los levitas, reconocidos por su lealtad, se unieron a él. Lanzándose en defensa de su identidad, tomaron espadas y, tras la orden de Moisés, se enfrentaron a la idolatría que había corrompido a su pueblo. El día fue sombrío, pero servía como un recordatorio poderoso de la santidad de Dios. 3,000 hombres cayeron, y la sangre inocente clamó a los cielos, manifestando el dolor por la rebelión. Entonces, en la soledad de su angustia, Moisés buscó una vez más el rostro de Dios. Regresó al monte, con su corazón quebrantado, suplicando por el perdón del pueblo. «Si no perdonas a este pueblo, bórrame del libro que has escrito». Éxodo 32:32. La entrega de Moisés no era solo por ellos, sino un reflejo del amor profundo que sentía por su Dios. Intercedió hasta las últimas consecuencias. La voz del Señor resonó en su interior. «Perdonaré a quien yo quiera perdonar, pero el que haya pecado contra mí, a éste lo borraré de mi libro». Éxodo 32:33. La justicia de Dios seguía siendo firme, y el perdón no sería concedido a todos sin condiciones. Moisés regresó al pueblo con la noticia, consciente de que no solo debían arrepentirse, sino también transformar su corazón. La gracia de Dios estaba disponible, pero su próximo encuentro requeriría una verdad y un compromiso renovados. Una nueva misión surgía. Moisés debía subir nuevamente al monte, a recibir nuevas tablas que restaurarían el pacto. Pero el camino era más que un acto físico. Era el reflejo de un renacimiento espiritual que aguardaba al pueblo. En la cima, Moisés se encontró con la grandeza de Dios una vez más, y el inmenso misterio de su plan se desplegaba ante él. «Ciertamente iré contigo», proclamó el Señor. Éxodo 33:14, llenando el corazón de Moisés de esperanza, mientras revelaba el camino de restauración divino. Con ello, la historia del pueblo se entrelazaba aún más con el propósito eterno de Dios. Pero al contemplar la gloria de Yahvé, una revelación aguardaba. ¿Qué sería lo siguiente en el plano del Altísimo para ellos y cómo culminaría su promesa en las generaciones futuras? La fe del pueblo estaría a prueba de nuevas maneras, mientras el plan soberano se manifestaba en misterios aún no revelados. Moisés, con el corazón repleto de fervor y una determinación renovada, subió nuevamente al monte con un espíritu de humildad y pesar. Su rostro, aún marcado por la angustia del pueblo, clamaba por la presencia del Altísimo, mientras las nubes eléctricas danzaban en la cima, como si el cielo mismo aguardara la llegada del siervo obediente. «¿Qué me dirás ahora?», preguntó Moisés, sintiendo el peso del futuro de Israel reposar sobre sus hombros. La voz de Dios, potente y suave, resonó a su alrededor. «Renueva tu pacto, Moisés. Haré un nuevo comienzo con este pueblo,
a pesar de su rebelión. Éxodo 34:10. Una sombra de esperanza comenzó a envolver el corazón de Moisés. En su espíritu, comprendió que no solo su propia entrega era necesaria, sino también cada uno de los corazones de su pueblo. En medio de la tormenta, la ternura del amor divino se hizo manifiesta, recordándole que, aunque el pueblo había fallado, el poder de Dios para redimir era aún más grande. La gloria del Señor descendió, y en el monte Sinai, Moisés se arrodilló, su rostro cubierto como símbolo de reverencia. La luz que emanaba de la presencia de Dios iluminaba los rincones oscuros de su alma y del pueblo. Voy a revelar mis leyes nuevamente. Guarda estas tablas y enséñalas a la gente, que mis estatutos sean su guía y su vida. Éxodo 34:27-28. Con cada palabra que el Señor hablaba, Moisés se sentía cada vez más seguro de que este pacto renovado no solo era una oportunidad para las generaciones presentes, sino una invitación que resonaría a través de todos los tiempos de la humanidad. Su tarea de ser intermediario ante la dura realidad del pecado se volvía aún más sagrada. En su mente, manos y corazón anhelaban llevar esta verdad a un pueblo que necesitaba desesperadamente regresar a la luz. Tras días de comunión intensa, cuando el monte se iluminaba con la gloria visible de Dios, Moisés descendió nuevamente, las nuevas tablas en sus manos. Sus ojos, reflejando la luz divina, se encontraron con el pueblo, que aguardaba con temor y anhelo. He estado con Dios, he vuelto a recibir sus mandamientos, y hoy les traigo el legado que no debe perderse, proclamó Moisés, su voz resonando con fuerza. Sin embargo, a medida que Moisés hablaba, la conciencia de la humanidad sobre sus faltas se hacía cada vez más evidente. Había un llamado no solo para cumplir con la ley, sino para vivirla en el amor y la obediencia. Este pacto se basa en el amor, pero también en la responsabilidad. Será necesario que se mantengan en santidad, como Él es santo. Levítico 19:2. Los ojos del pueblo estaban fijos en Él. Había una mezcla de miedo y adoración, y en la profundización de su comprensión, el ambiente se tornó reverente. La presencia de Dios era palpable en la atmósfera, y la carga de sus pecados parecía elevarse como humo, mientras un nuevo deseo de acercarse a Él se encendía en sus corazones. Moisés, sintiendo la energía de esta renovada relación, sabía que la historia de redención que Dios había comenzado era mucho más grande de lo que ellos podían imaginar. Estaba escrito en sus corazones, y ya no era hipotético. El amor del Señor por ellos era una realidad tangible que transformaría sus vidas. En mi gloria, en mi poder y en mi amor, Dios cumplirá sus promesas, testificó Moisés, su voz llena de fe. Pero al cerrar su discurso, un silencio pesado descendió, como un manto. Pero el juicio también vendrá sobre aquellos que desprecien este pacto, porque un nuevo tiempo se aproxima. Dios hablará y revelará su plan hacia el futuro. Pues el que tiene un oído, que oiga. En ese momento de expectativa, el pueblo escuchó. El eco de la voz de Dios aún resonaba en sus corazones. La promesa de un Mesías, la restauración y un llamado a la santidad se abrían ante ellos mientras se preparaban para el desenlace de esta poderosa narrativa. Lo que vendría no era solo historia, sino cumplimiento de la fe. ¿Cómo seguirían adelante? La revelación divina aguardaba. ¿Y cuál sería su respuesta ante el soberano e infinito plan de Dios? Moisés miró con intensidad a su pueblo, cuyas voces murmuraban en un crescendo de ansiedad y esperanza. Las nuevas tablas eran más que simples piedra. Eran el testimonio tangible del pacto renovado entre Dios y su gente. A cada mirada, a cada gesto, sentía cómo el peso de la gloria divina caía sobre ellos como una nube llena de promesas.
Sin embargo, un escalofrío de advertencia recorrió su ser, pues sabía que el camino a la redención no sería sencillo. Escuchen bien, Moisés continuó, su voz resonando con gravedad. Dios nos ha llamado no solo a ser su pueblo, sino a vivir como tal. Sus leyes son más que mandatos, son el camino hacia una vida plena dentro de su amor y misericordia. Con estas palabras, Moisés recordó los momentos de tristeza y rebelión que había presenciado. El eco del pueblo desviado de la verdad resonó en su mente como un reto a su liderazgo. Mientras el cielo empezaba a oscurecer, un raro silencio se apoderó de la multitud. Algunos se asieron de sus ropas, otros clamaron en oración, y muchos se inclinaron, sintiendo el peso de lo sagrado. Mantenían sus ojos fijos en el hombre de Dios, quien en ese momento se convirtió en su mediador, su voz y su vínculo con el Altísimo. Dios no solo desea que obedezcamos, sino que lo busquemos con un corazón sincero. Acepten este llamado. Sean un pueblo distinto, un reflejo de su gloria entre las naciones, porque Él está con nosotros hasta el fin, declaró con fervor Moisés, recordando las promesas que Dios había hecho no solo a sus antepasados, sino también a ellos. Mientras el amanecer comenzaba a romper la noche, el pueblo sintió un cambio en el aire, un olor fresco de esperanza. Parecía que las encadenadas sombras del pasado comenzaban a desvanecerse, dando paso a una luz que prometía redención. Moisés levantó las 2 tablas en alto, sintiendo cómo la gloria del Señor se manifestaba a través de él. Y entonces, en medio del silencio reverente, la voz de Dios resonó una vez más, pero esta vez fue a través de un trueno poderoso que sacudió el monte. Mi pacto es eterno. En él hay vida, en él hay esperanza. Como un padre ama a sus hijos, yo los amo a ustedes. Pero aquel que aleje su corazón de mí, traerá sobre sí mismo la tristeza y el juicio. El pueblo tembló, comprendiendo la seriedad de las palabras divinas, y sin embargo, un destello de alegría y anhelo por acercarse a su Creador nació en ellos. Y así, en aquella etapa crucial de su viaje, Moisés se sintió fortalecido. La misión que tenía ante él no era solo la de pronunciar leyes, sino también de cultivar un corazón que buscara a Dios, un pueblo que no solo siguiera a su líder, sino que siguiera a su Dios. Prepárense, dijo al pueblo, porque lo que viene es más grande de lo que hemos soñado. No solo encontraremos un hogar en la tierra prometida, sino que también seremos parte de la historia del plan redentor de Dios, que va más allá de nuestra comprensión. Cuídense unos a otros y mantengan su mirada fija en el Altísimo. Con esas palabras llenas de fervor, la atmósfera se cargó con un sentimiento palpable. El pueblo comenzó a levantarse, sus corazones latiendo al unísono, listos para abrazar su futuro. Sin embargo, mientras Moisés miraba hacia la tierra prometida a lo lejos, una preocupación creció en su interior. ¿Estarían realmente listos para lo que venía? Porque Dios tenía aún más para revelar, y aunque el camino parecía claro, había sombras en el horizonte que el pueblo tendría que enfrentar. Se acercaba la prueba, y la fidelidad del pueblo sería puesta a prueba. Así, en su conciencia, Moisés presenció el misterio del plan divino tomando forma. El tiempo de la revelación se acerca, pensó, y el que tenga oídos, que oiga, pues grandes cosas se preparan en el corazón de Dios. Mientras el día avanzaba, un manto de expectación envolvía al pueblo. Moisés descendió del monte, las tablas de piedra aún brillando con el reflejo de la gloria de Dios. Con un paso firme y decidido, se acercaba a cada tribu, a cada grupo de familias, sus rostros iluminados por la luz del amanecer. En sus corazones sentían el eco de la voz divina resonando, pero al mismo tiempo, la inseguridad de lo desconocido acechaba. Se han renovado nuestros lazos, declaró Moisés
con una voz cargada de reverencia. Dios ha inscrito su voluntad en estas tablas, y ahora debemos grabar su palabra en nuestros corazones. La obediencia no es solo un acto exterior, debe emanar de un espíritu que anhela su presencia. Algunos de los ancianos, con sabiduría adquirida a través de años de sufrimiento y liberación, se acercaron al líder. Moisés, con el propósito divino aún fresco, ¿cuál será la primera enseñanza que debemos seguir? ¿Cómo nos prepararemos ante los retos que vienen?, preguntó uno de ellos, su voz con temores entrelazados en la esperanza. Con el primer mandamiento, respondió Moisés, su mirada penetrante. Deberán amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Este es el fundamento. Una fe que no se nutre del amor es solo sombra de lo que debe ser. Las palabras resonaron en el aire, como un eco resonante en el interior de cada individuo. A medida que lo decía, el espíritu de cada persona parecía agitarse. Aquellos que habían visto la mano poderosa de Dios en la liberación de Egipto sabían que ese amor incondicional requeriría de ellos una respuesta sincera y comprometida. «Estamos dispuestos», afirmaron, levantando sus manos en un gesto de devoción. Pero de repente, una nube oscura se posó sobre el rostro de Moisés. Un sentir de advertencia se levantó en su corazón, como una sombra que oscurecía la luz recién hallada. «Recuerden», continuó con firmeza, «el siguiente mandamiento es no tener dioses ajenos ante mí. La tentación será grande. El mundo que nos rodea está lleno de ídolos que quieren atraer nuestra lealtad. Sed firmes en lo que Dios ha revelado». Al pronunciar estas palabras, un murmullo de inquietud recorrió la multitud. Muchos recordaron los días en que sus corazones se desviaron en el desierto, cuando la fe se convirtió en duda. ¿Cómo podemos asegurar que nuestra adoración sea pura y verdadera?, cuestionó otro anciano con la sabiduría de su tribu. «Aférrense a su palabra». Moisés respondió, con la voz firme, «Mediten en ella de día y de noche. Compartan su verdad entre ustedes. Enseñen a sus hijos. Preparados estarán para resistir las convenciones de este mundo». Mientras los rayos del sol se filtraban entre las montañas, un ambiente de santidad envolvía cada palabra. Y en esto, Moisés siguió. «Cuando améis a vuestros prójimos como a vosotros mismos, no solo seréis fieles a Dios, sino que también seréis luz ante las naciones. Este es el llamado a una vida de comunidad en su nombre». La multitud se sintió unida por un hilo más fuerte que sangre, una conexión espiritual que apuntaba a un futuro que tenían que construir juntos. Sin embargo, Moisés sabía que no todo sería un camino tranquilo. Sus corazones todavía llevaban pequeñas sombras de desconfianza. «En este viaje», dijo con pasión, «no solo araréis la tierra prometida, sino que también enfrentaréis gigantes. ¿Están listos para la lucha?». Con esas palabras, una mezcla de murmullo de ansias y temores emergió entre el pueblo. Pero Moisés estaba decidido a recordarles que su valentía provendría de su dependencia total en Dios. Mientras las voces del pueblo se entrelazaban en compromiso, Moisés sintió la llamada profunda de Dios, esa misma voz que lo guiaría a través de tierras desconocidas. «Una última cosa, mis amados», concluyó. «El Señor enviará pruebas que nos moldearán, pero confiad en que su propósito es mayor que nuestras dificultades. Están siendo preparados para algo grande, y yo, con mucho honor, soy su líder. Y cuando llegue el día en que deban escoger entre la sombra o la luz, recuerden esto: su amor y pacto son eternos. Permanezcan fieles». Las palabras de Moisés quedaron suspendidas en el aire. Una invitación a abrazar el misterio de un Dios que nunca los abandonaría. El pueblo entendió que el camino sería difícil, pero que la promesa de Dios, siempre adelante, traería vida a cada paso.
Pronto más será revelado, dijo con una voz profunda mientras miraba hacia el horizonte. Porque aquí reside el verdadero desafío. Lo que está a punto de suceder braceará la fe de todos. La prueba vendrá, y a través de ella, el plan de Dios se desenredará con gran claridad. Moisés se puso en pie, con el corazón palpitante ante la congregación, sus ojos brillando con fervor divino. Mientras el pueblo se acomodaba, sentía que un profundo silencio caía sobre ellos, como cuando las primeras estrellas aparecen en el crepúsculo. Era un momento sagrado, un instante donde la eternidad parecía tocar el tiempo limitado de los hombres. Pero Moisés sabía que, tras esta calma, se acercaban tormentas. «Escuchad ahora, hijos de Israel», proclamó con voz resonante. «El Señor ha hecho un pacto con nosotros, y en este pacto hay promesas que se despliegan en la obediencia. Recordad que no solo se trata de normas. Lo que nos ha sido entregado es un mapa hacia la vida en plenitud, donde su amor guía cada paso que damos». Mientras hablaba, el aire se llenaba de un sentido de expectativa. Algunos de los ancianos se miraron entre sí, recordando las dificultades que habían enfrentado en el desierto. Sabían lo que significaba la libertad, pero también comprendían que la libertad sin dirección podía convertirse en caos. Así que, ansiosos, se inclinaron a escuchar más. «Con cada mandamiento, Dios nos revela su carácter», continuó Moisés, su corazón ardiente de verdad. «Él establece límites, no para apresarnos, sino para protegernos. Así como un padre cuida a sus hijos, así es el Señor con nosotros. Cada palabra que entregó asegura un camino seguro. Estad atentos a lo que está por venir». De pronto, un estremecimiento recorrió a la multitud. No era solo la inquietud de lo desconocido, sino un susurro que parecía provenir de los mismos cielos. Algunos comenzaron a temblar, sintiendo que el Señor estaba a punto de hacer algo grandioso, pero a la vez aterrador. «Ay de aquellos que desvían sus corazones», advirtió Moisés. «Mirad, la historia ha mostrado que un corazón distante del Señor traerá ruina. Recordad a vuestros antepasados, que desearon ídolos y encontraron desierto. Sin embargo, hay esperanza», dijo con firmeza. «En la falta de fe en lo visible, Dios revelará lo invisible». La atmósfera cambiaba, como si la tierra misma estuviese escuchando. Moisés, sintiendo el peso de su misión, se detuvo para mirar a la vasta multitud. Un pueblo tan diverso, pero unido por un destino. Seremos confrontados con pruebas en el camino. Serán momentos donde nuestras decisiones marcarán la diferencia entre la muerte y la vida. Levantaos en fe y recordad el amor que nos saca de la esclavitud. Bajo el susurro de los vientos, un nuevo entendimiento surgía. La gente comenzó a sentir la urgencia de Moisés. La clave reside en la intercesión, en nuestras oraciones, en clamar al Señor en cada aflicción. Porque lo que está por venir no se esclarecerá con nuestras fuerzas, sino con el poder del Dios que promete que no es hombre para que mienta. La incertidumbre crecía, pero había esperanza en el aire. Entre murmullos de desconfianza y deseos de fe, una mujer se levantó entre la multitud. «¿Qué haremos cuando la sombra oscurezca nuestro camino, Moisés?», preguntó, con la preocupación inscrita en su rostro. Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad en su pecho, respondió con calma: «Recuerda, hija de Israel, el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Cuando el oscuro viento de la prueba sople, clama a Él. Él responderá desde su santo templo y fortalecerá a los que en Él confían». Justo entonces, un destello de luz rasgó el cielo, y una voz resonó como un trueno, llenando el valle con una mezcla de temor y reverencia. «Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo guardaré mi pacto, y aquellos que busquen a su corazón serán hallados». Los corazones palpitaron, y un aliento colectivo se contenía.
Todos estaban conscientes de la presencia del El Shaddai, que había traído soberanía a ese momento. «Pronto se revelarán más aspectos de su plan», exclamó Moisés, «pues las puertas de los cielos están abiertas, y su gloria descenderá en medio de nosotros. Permanezcan vigilantes, porque hay más que descubrir en esta jornada». Con esas palabras, Moisés sabía que pronto el pueblo tendría que enfrentar desafíos que definirían su camino. La revelación estaba por desatarse, y la única certeza que tenían era que Dios caminaba con ellos. La verdad se profundizaría, y lo divino se manifestaría de maneras para las que sus corazones aún no estaban completamente preparados. Pero la promesa siempre sería su ancla. Así, el pueblo permaneció ahí, junto a su líder, no solo como un grupo de hombres y mujeres, sino como un cuerpo vibrante, listo para el desafío, listos para vivir en la revelación del amor divino. El eco de una esperanza renovada resonaba profundamente. «Escuchad con atención», dijo Moisés, «porque en cada prueba la verdad será su espada y el amor su escudo. Pronto, su plan se desplegará, y en ese despliegue, el futuro de cada uno de ustedes será confirmado. Estamos al borde de un nuevo amanecer». A medida que las palabras de Moisés flotaban en el aire, una calma inquietante llenó el corazón del pueblo. La presencia del Señor se sentía tangible, como un manto pesado que descendía sobre ellos. Unos pocos, con el espíritu inquieto, comenzaron a murmurar entre sí. Las preocupaciones y expectativas creaban un hilo tenso de ansiedad que corría a través de la multitud. Moisés, percibiendo la confusión en sus miradas, levantó sus manos en un gesto de paz. «No temáis, hijos de Israel», instó, «pues la gloria de Dios está con nosotros. En la prueba, Él se revelará como nuestro Salvador. Mirad hacia arriba y fijad vuestros ojos en su promesa. No solo nos ha traído aquí para llevarnos a la tierra prometida, nos está preparando para ser un pueblo de su propiedad». Mientras las palabras salían de su boca, el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, llenando el cielo con tonos de oro y púrpura, como si la creación misma respondiera al llamado de Dios. Los corazones del pueblo se unieron, resonando en un solo latido de esperanza, pero Moisés sabía que esa unión sería probada. «Pensad en lo que hemos visto», continuó, recordando las maravillas del poder de Dios cuando parte el mar rojo y envió maná del cielo. Ese mismo Dios que nos liberó del yugo egipcio, no nos abandonará en el desierto. Él es fiel. Justo en ese instante se oyó el sonido de pasos fuertes y decididos que se acercaban desde el campamento. Fue Aarón, el hermano de Moisés, con su rostro resplandeciente y sus ojos llenos de fervor. «Moisés, las tribus han preguntado si el Señor revelará propósitos sobre su futuro inmediato. La incertidumbre los invade. ¿Qué diremos?» Moisés hizo una pausa, sintiendo el peso de su responsabilidad como líder. «Nos acercaremos a Dios en oración. Nos hemos reunido para escuchar a nuestro Dios, y solo Él puede guiarnos. Clamemos juntos y busquemos su rostro, porque el anhelo de nuestro corazón es su presencia». Así, el pueblo se unió en un solo cuerpo. Se postraron en la tierra con sus rostros ante el suelo, clamando a Dios. «Oh Jehová», gritaban en un clamor ferviente, «muéstranos tu camino, porque sin ti estamos perdidos. En medio de esta travesía, mantén nuestra fe firme. Háblanos y danos entendimiento». Y en ese alboroto de súplica, la voz resonó otra vez, un eco divino que parecía venir de las montañas. «Preparad vuestros corazones, porque voy a visitaros. Pronto conoceréis mi promesa de forma palpable, pero necesitaréis la pureza de vuestros corazones. Solo los limpios de corazón verán mis maravillas».
Todo quedó en silencio, cada lata de respiración contenida. El pueblo se miró, su fe renovada, pero con un soplo de temor reverente. ¿Qué significa esto?, se preguntaban mutuamente, mientras los ancianos se tomaban de las manos, sintiendo que algo monumental estaba a punto de suceder. Moisés, sintiendo el palpitar colectivo, levantó su voz. Así se nos ha prometido, seremos testigos de su poder. Él nos guiará como la nube de día y fuego de noche. No hay adversidad que detenga su propósito. Abrid vuestros corazones, hijos de Israel. Alarméis el clamor de alabanza, porque se acerca el cumplimiento de su promesa. Recuerden, concluyó Moisés, que en cada prueba, su gracia nos rodea como un escudo. Pronto verán cómo el Señor despliega su poder ante sus ojos. Con esas palabras electrizantes, Moisés se preparó para recibir el mensaje que el Señor estaba a punto de revelar. El aire se volvía denso con expectativas. A medida que avancemos, permanezcan firmes en la fe, advirtió. Pues lo que está por venir es grande. Habrá batalla, pero también triunfo. La gloria de Dios se manifestará en medio nuestro. Así, el cielo se oscurecía mientras el pueblo se mantenía expectante. Una nueva luz comenzó a centellarse en el horizonte, brillantemente, como una señal de que el tiempo se estaba acercando. Las sombras de la noche no eran sombras de temor, sino de revelación. En lo que está por venir, pues, estaréis marcados. Cada uno de vosotros será un testimonio del poder de Dios. No olvidéis que, aunque enfrentéis luchas, vuestras luchas son el umbral de la gloria que será manifestada. La congregación vibró con un nuevo sentido de urgencia. La oscuridad se precipitaba hacia ellos, pero incluso en medio de ello, la luz de la promesa brillaba más intensamente. La historia contada aún no había terminado. Se aproximaba el momento culminante, donde todos seríamos confrontados por la grandeza del propósito divino. Escuchad, porque el tiempo del cumplimiento se acerca. Preparad vuestros corazones, porque en la entrega de su palabra, Dios manifestará su revelación, concluyó Moisés, mientras la expectativa se intensificaba en el aire. Así, permanecieron allí, profundamente conscientes de que, más allá de lo que ven sus ojos, habrá un nuevo amanecer, y detrás de cada sombra, el plan de Dios se desplegaría hacia la eternidad. Y sucedió que mientras el pueblo continuaba en oración, el cielo se tornaba denso de nubes oscuras que se acumularon suspendidas sobre ellos. Una reverberación sutil comenzó a resonar en el aire, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Moisés sintió el peso de la presencia divina aproximándose. «Levantaos, oh hijos de Israel», clamó Moisés con voz potente, desbordante de la urgencia que sentía en su interior. «El Señor de los ejércitos se acerca a nosotros. Preparad vuestros corazones con humildad y reverencia, porque la gloria de Dios está a punto de manifestarse en medio de nosotros». A medida que sus palabras se esparcían, la multitud se convirtió en un solo organismo, con cada corazón latiendo al unísono, vibrando con un aliento colectivo de expectativa. La noche, llena de sombras, se había convertido en un símbolo de lo que estaba por venir. La esperanza brillaba en sus ojos, recordándoles las promesas de Dios, la liberación, la tierra prometida. De repente, un trueno resonó en el cielo, haciendo ecos entre las colinas cercanas. El pueblo, atemorizado pero intrigado, miró hacia arriba, sus ojos fijados en la amalgama de luz y oscuridad. Entonces, la voz del Altísimo habló desde la tormenta, fuerte y claro. «He escuchado el clamor de mi pueblo. Estoy aquí, no solo para liberarlos, sino para transformarlos en una nación de sacerdotes, un reino dedicado a servirme. Moisés, ven hacia mí», dijo la voz, con la autoridad del cielo. Y así, el líder de Israel se adentró hacia el monte sagrado,
donde una columna de fuego iluminaba la cima, brillando con un fulgor inaccesible. Mientras Moisés ascendía, el pueblo se quedó en la base, nervioso, por su futuro incierto. ¿Qué dirá el Señor?, se murmuraba entre ellos. La atmósfera, cargada de misterio, les recordaba sus antiguas vidas en Egipto, pero también el poder de su liberación. Al llegar a la cima, Moisés se encontró en una calma indescriptible. «El pueblo aguarda, Señor», dijo, consciente de que cada palabra que él pronunciara cambiaría para siempre el destino de Israel. La voz del Señor resonó de nuevo, como un torrente de agua viva. «Mi pacto permanecerá con Israel, y así les daré instrucciones en las que habrán de caminar. Cada mandamiento que os doy es una guía al corazón de lo que es bueno y justo, para que seáis santos como yo soy santo. Recordad también que el camino será difícil y cubrirá pruebas, pero las bendiciones que seguirán serán colmadas, sobreabundantes en mi gracia». Mientras el pueblo, desde abajo, miraba al monte ardiente, la convicción de su misión comenzó a infundirse en ellos. La voz del Señor, ahora una melodía de esperanza, resonaba en sus corazones. «Os hago una advertencia», continuó la voz. «Manteneos alejados de la idolatría, y no os dejéis seducir por otros dioses, pues solo en mí hallaréis la verdad y la vida. Recordad siempre lo que he hecho por vosotros y la obra que comenzaré en esta tierra. A medida que avancemos, seréis testigos de maravillas incomprensibles, pero permaneced fieles, porque el poder está en la obediencia y en la unidad». Con esas palabras, un relámpago iluminó rápidamente el horizonte, creando una imagen majestuosa ante los ojos del pueblo, quienes cayeron de rodillas, abrumados por la grandeza del momento. Moisés, sintiendo la carga de la revelación sobre sus hombros, daba un paso atrás del abismo de la obscuridad que parecía formularse a su alrededor. «¿Qué harás, Señor, si tu pueblo desobedece tu llamado?», preguntó, la duda palpitando en su voz. El cielo se oscureció aún más, y en un susurro, la respuesta llegó como un viento suave. «Cuando te aferras a mis palabras, cada obstáculo se convertirá en testimonio. Así está establecido. Mis planes son perfectos, y en el cumplimiento de mi palabra se manifestará la verdadera gloria. Mas estad atentos, porque la prueba de la fe también traerá la purificación». Con ese eco permaneciendo en el aire, Moisés descendió de la montaña. Su rostro resplandecía como el sol. Portaba no solo las instrucciones del Señor, sino la carga de un pueblo que aguardaba un futuro incalculable. La noche había cobrado vida, desbordando promesas, expectativa y un destino glorioso que retumbaba en el corazón de cada soldado del pueblo de Israel. Mientras Moisés se acercaba a su gente, una inquietante sensación comenzó a surgir en su interior. ¿Serán fieles al llamado de Dios incluso cuando las sombras se ciernan sobre ellos? En ese momento, comprendió que la fidelidad hacia su soberano plan sería ley en su travesía hacia lo desconocido. Pronto, el cumplimiento de la promesa estaría en sus manos. En su travesía, su resistencia se convertiría en el testimonio del poder y la fidelidad de su Dios. Las palabras de Moisés dejaron un eco de anhelo en el aire, un nuevo gancho en el relato de su viaje. Así se acerca un tiempo de revelación, donde veréis mi gloria, y en cada paso de fe estaréis a un paso más cerca de conocer el cumplimiento total de mi promesa. Y sucedió que, mientras Moisés se acercaba a la multitud, la mirada anhelante de cada israelita buscaba respuestas en su rostro. La atmósfera vibraba con temor reverente, pero también con una profunda expectativa. Todos esperaban ansiosos las instrucciones del Dios que los había liberado. «Escuchad, oh pueblo de Israel», exclamó Moisés, su voz resonando con autoridad y compasión. «El Señor ha hablado, su pacto está renaciendo entre nosotros.
Estas no son solo palabras en las tablas, son la esencia de nuestro ser, el camino que nos conducirá hacia nuestra herencia. El pueblo, con el corazón palpitante, se inclinó a su alrededor. La esperanza comenzaba a brotar mientras recordaban la fidelidad de Dios. Lo que está por venir no es un simple viaje a una nueva tierra, continuó Moisés, sino una travesía hacia una relación más profunda. Cada mandamiento que recibirán es una revelación de su carácter y un llamado a la santidad. Moisés se detuvo brevemente, permitiendo que sus palabras calaran hondo. La noche se llenó de murmullos mientras los ancianos y jóvenes compartían miradas cargadas de significado. Sabían que sus vidas estaban en el centro de un plan eterno. El amor del Señor es más que como fuego. Es como una llama que purifica y guía cada uno de nuestros pasos. Pero dentro de su corazón, Moisés sentía la presión del desafío que se avecinaba. La memoria de las rebeliones pasadas resonaba en su mente como un eco doloroso. No olvidéis lo que os ha hecho el Señor. La prueba de nuestra fe vendrá, y será en esos momentos donde se manifestará la realidad de nuestro compromiso con Él. La atmósfera se volvió más intensa mientras los israelitas se preparaban para recibir la voluntad divina. De repente, el cielo brilló con un resplandor sobrenatural, y aquellos que estaban cerca vieron la nube oscura y brillante, como si el mismo cielo se abriera para revelar la gloria de Dios. «El Señor está con nosotros», gritaron algunos, su fe encendida. «Manteneos en pie», exclamó Moisés, mientras desataba su vara para señalar hacia el horizonte. «Una nueva era se aproxima. Las pruebas que enfrentaréis deben considerarse no como obstáculos, sino como escalones hacia la fortaleza y la unidad. Cada desafío será una oportunidad manifestada para que reveléis al mundo el poder de vuestro Dios». Mientras Moisés hablaba, las nubes comenzaron a girar con fuerza, condimentando el aire con un aliento divino. La tierra tembló débilmente bajo sus pies, recordándoles que no estaban solos. El sagrado plan de Dios se desplegará en vosotros, y en ese despliegue, cada paso de fe construirá un relato de redención. De pronto, el viento sopló de manera poderosa, como susurros del cielo, y una voz se escuchó resonando desde la profundidad de las nubes. «Hijas e hijos de Israel, estad listos, porque aquellos que buscan a su Dios con corazón íntegro verán la manifestación de su gloria y reconocerán el cumplimiento de sus promesas». Moisés sintió como la esperanza se encendía en el corazón del pueblo. El temor había cedido a la fe. Pero sabía que el camino no sería fácil. «Pronto enfrentaréis a los enemigos que desean desviar vuestro camino. No les temáis. Recordad lo que el Señor ha hecho y cómo su brazo poderoso nos ha liberado. A través de cada batalla, su fidelidad será la luz que guiará nuestro camino». Entonces, un murmullo reverente llenó el aire mientras el pueblo comenzaba a comprender la promesa que yacía ante ellos. Moisés, cada vez más lleno de fervor, levantó las tablas que contenían las leyes de Dios. Estas tablas son un recordatorio de su amor eterno, un pacto que requerirá de nuestra entrega y obediencia. Vuestra respuesta será la base sobre la cual el Señor construirá su gran obra entre las naciones. Antes de concluir, la voz de Dios resonó en la mente de Moisés con claridad. «La jornada está lejos de culminar», le recordó. «Mientras avanzáis, recordad que la esencia de mi plan es el amor, el sacrificio y el perdón. Pronto veréis el resultado de la fe inquebrantable, pues el tiempo de la revelación se acerca aún más. Todo está en mi control». Moisés miró a su pueblo, y en su firme determinación, vio la chispa de una nueva esperanza. Así que, levantemos la mirada. Estamos a punto de cruzar a nuevas dimensiones en nuestra relación con Dios. Preguntad en el Espíritu,
y seréis encontrados en la luz. Aun cuando la sombra oscurezca el camino, su promesa brillará siempre. En ese momento de entusiasmo e incertidumbre, la congregación se unió, con corazones dispuestos a entrar en la historia del plan soberano de Dios. De un modo místico y divino, sabían que su camino no solo se trataba de una travesía física, sino una revelación del propósito eterno que les aguardaba. Y así, concluyó Moisés, mientras enfrentamos las incertidumbres del mañana, recordad que el Dios de nuestros padres está con nosotros. ¿Estáis listos para ver cómo la gloria de Dios se manifestará en el cumplimiento de su soberana voluntad? El eco de lo que estaba a punto de suceder se sentía en el aire, y el pueblo, con fe renovada, accedió a la oración. Estaban a las puertas de una revelación divina mucho más grande de lo que jamás habían imaginado, pues el plan soberano de Dios comenzaba a tomar forma desde el horizonte.